a los padres por los profetas, sígame subiendo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de eso quiero hablarle, subráyeme de su sustancia, ¿Y quién sustenta? También subráyeme quién sustenta. ¿Quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. ¿Sí? Entonces fíjese que el Señor Dios nos ha hablado de muchas maneras. ¿A través de qué? De profetas, ¿sí? Hablaban verdad, había profetas que hablaban mentira, pero otros hablaban verdad. Sí, ¿sí? Enfóquese en lo que le quiero mostrar para que no perdamos el tiempo. Yo me di cuenta por la Escritura que nosotros perdemos mucho tiempo. No nos enfocamos en lo que el Señor nos quiere mostrar. Por eso Pablo decía, alumbra los ojos del entendimiento. Que nosotros nos enfoquemos, sí, como la paloma, diría la Escritura, como la paloma enfocado en lo que Dios nos quiere mostrar. Fíjese, los profetas siempre hablaron, sin embargo, a Dios le plació traer a su Hijo. Si sus profetas hablaban verdad, habían profetas que hablaban mentira. La idea es, ¿para qué lo trajo a su Hijo? ¿Sí? Quiero que miremos esto. Habiendo hablado muchas veces y a través de los profetas, nos trae a su Hijo. También para hablarnos, ¿sí? También para hablarnos. Pero fíjese que Él tiene algo que los otros no tenían. Él tenía ¿qué? La misma imagen de la sustancia de Dios. Y con esa sustancia, fíjese, ¿y quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? La palabra siempre tiene poder. Siempre que un profeta tome la palabra tiene poder. O vamos a decir que los profetas antes del Señor Jesús no tenían una palabra de poder. Si lo podemos ver. Lo vemos que tenía poder la palabra. Lo que no tenía era ¿qué entonces? ¿Qué no tenía? La sustancia. No tenían la sustancia, justamente porque ellos no tenían la misma imagen de su sustancia, del Padre. Entonces fíjese que una palabra de parte de Dios siempre vendrá bien y puede venir con mucho poder. El asunto que venga sin la sustancia, porque es lo que el hombre perdió. Entonces, si el hombre perdió la sustancia, lo que nosotros necesitamos manejar este tipo de palabras con este tipo de poder para sustentar a los hombres. Si no, siempre vendrá una palabra con poder y trabajará áreas de nuestra vida, pero nunca vendrá a sustentar ¿qué? ¿Quién? La imagen. Ve que lo que necesitamos sustentar en los hombres o que nos sustenten a nosotros es la imagen. Nos tienen que sustentar la imagen. Lo que hemos perdido es la imagen y nos tienen que sustentar la imagen. Siempre que venga una palabra de poder, ¿sí? Para recuperar cualquier otra cosa perdida en nuestras vidas va a operar con poder. Pero lo que necesitamos recuperar por sobre todo es la imagen. Si recupero la imagen, recuperaré todas las cosas por ende. Si el hombre perdió todo lo que perdió, porque perdió la imagen. ¿Me entienden? ¡Qué bueno! Bueno, ya está todo dicho, ¿para qué vamos a hacer? Es lo que necesitamos, que nos sustenten la imagen, ¿sí? Que le den alimento a la imagen, porque si nos sustentan la imagen, vamos a recuperar todas las cosas. Sin lugar a duda, la palabra tiene poder, pero tiene poder para sustentar. Sustentará lo que nosotros queramos sustentar y sustentará lo que nosotros nos dejemos sustentar, ¿sí? Por eso es imprescindible entender qué es lo que vamos a alimentar. ¿Entiende que hay prioridad en sustentar la imagen entonces? Claro.
con la misma sustancia, ¿sí? Con la misma sustancia, con la misma esencia que tenía la palabra de Dios. Fíjese, llévenme a, no sé el orden que le di, creo que le di Juan, ¿sí? Usted sabe que, bueno, hablar de esto es lo primero que hizo el Señor, ¿sí? El Señor trató de hacer eso, trató de marcarle este poder que tenía la palabra. No en todo fue bien recibido. Vamos a mirar allá. Fíjese cómo dice el Señor Jesús allí. Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Sí? ¿Quién la puede oír? O sea, no todos tienen oído para oír esta palabra. Más bien se prefiere una palabra de que haya poder en la sanidad, poder en los milagros, poder en otras cosas. Pero cuando viene este tipo de palabras, no todos la pueden oír, ¿sí? No todos la pueden oír, se le resiste a este tipo de palabras. Vamos a mirar, lo vamos a leer ya que estamos. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto les ofende. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, ¿sí? O sea, si esto a ustedes les escandaliza, entonces cuando me vean subir al lado del Padre, entonces sí que se van a quedar muertos. Pero no solo escandalizados. A ver si le podemos poner a la palabra ofende. Porque fíjese que lo que les quiere decir el Señor es que si esto les estorba, les va a estorbar más cuando vean de que en mí se va a cumplir lo que Dios ha dicho. Yo voy a volver a donde estaba antes y ustedes solamente se van a quedar viéndome. ¿Sí? ¿Se acuerda alguien que quiso tener una doble porción del poder que manejaba el que iba delante de él? ¿Quién era? Eliseo con Elías, ¿sí? Yo quiero tener una doble unción de la que vos manejas. Y Elías le dije, bueno, si me ves partir, la vas a tener. Ahora, si yo lo veo partir, como hay, que es lo que está diciendo el Señor ahí, si me ven partir y no me han pedido la unción, no se les va a quedar, pero sí van a ver como yo subo a la presencia del Padre. Esto les hace ofender, poner tropiezo, eso quiero usar. Si esto le es de tropiezo, más de tropiezo, vuélvase al versículo. Si esto le es de tropiezo a ustedes, ¿cuánto más le va a ser de tropiezo? Y yo prefiero que ustedes tropiecen aquí y no tropiecen cuando me vean subir delante de la presencia del Señor y se den cuenta que lo que les estoy diciendo es verdad. Para ese momento yo quiero que a ustedes les quede la doble porción. ¿Sí? Va. Fíjese, esto les ofende, pues ¿qué si me vieres subir a donde estaba primero? ¿Usted se acuerda que estamos primero en un lugar y necesitamos volver a ese lugar? Estamos en la gloria suya y necesitamos volver a ese lugar. Fíjese cómo sigue diciendo. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu. Las palabras que él manejaba tenían espíritu. ¿Sí? Por eso, según con el espíritu, con el ser que se lagre, y con el espíritu a donde vaya a ir a parar, es la vida que va a dar. ¿Sí? Ahora, de hecho, muchos se volvieron, dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, dice el Señor, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes les habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Sigamos un poquito más adelante porque quiero usar las frases específicas. Fíjese el 68, el 67 ponga. Dice, entonces Jesús le dijo a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Les respondió Simón, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces lo que manejaba el Señor era un poder en la palabra que les llevaba a tener vida y vida eterna. Había un espíritu en las palabras del Señor Jesús que los llevaban a tener vida
eterna. Pero dice que muchos discípulos lo dejaron en el camino. ¿Por qué? Porque los discípulos andaban buscando otra cosa de él. Usted sabe que él tenía poder para hacer otras cosas. Hacía milagros, sanidades, liberación. Ellos querían eso de él. Lo seguían por eso. Pero a la hora de ministrarle este espíritu de la palabra, no se lo recibían. A los que les dijo, bueno, si ustedes quieren irse también, yo he venido a esto, sinceramente, no les vine a sanar, porque la verdadera sanidad del hombre está en que recupere la esencia de lo que es. Señor, solamente tú tienes palabra. ¿La palabra de qué? De vida, ¿sí? Palabra de vida eterna. Entonces necesitamos ser sustentados por esa palabra de vida eterna. Ahora, para esto necesitamos un poder, porque la idea es que el Señor se las tenía que transmitir a ellos, las palabras de vida, para que ellos después se la trasladaran a otros. Era ese el plan. Ese ha sido siempre el plan. Él venía a trasladársela a ellos porque no podía abarcar él el mundo entero. Se las depositaba a ellos y ellos se la depositarían a otros. Es el plan y el diseño. Pablo hace exactamente lo mismo. Se la transmite a los suyos para que ellos a su vez se la transmitan a otros, ¿sí? El mismo espíritu de la palabra, una palabra con poder. Pero primero hay un orden. Volvámonos a cómo lo dice, porque necesitamos recuperar el orden que dice Hebreo. Dios no nos puede devolver una imagen, ni la sustancia de esa imagen, si no entendemos el formato por el cual el Señor lo hace. De hecho, a los suyos ya les estaba hablando este tipo de palabras, palabra que los iba a sustentar, con palabra de poder, una palabra de vida eterna. Pero dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. ¿Sí? Entonces lo que necesitamos primeramente es pasar por esto, la purificación de nuestros pecados. Capaz que no tenemos en claro por allí qué es lo que es pecado. Vámonos a Isaías 53:6. Recuperar toda la intención de la palabra pecado en el Señor es importante. Purificar significa limpiar, significa santificar, significa apartarnos del pecado, ¿sí? Apartarnos del pecado. Pero fíjese cómo lo expresa en este capítulo de Isaías, que podríamos decir es uno de los capítulos más importantes que tiene la Biblia, porque ahí expresa el trabajo de lo que hizo Jesús en la cruz. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Pregunto, según Isaías, ¿cuál es el pecado de todos nosotros? ¿Cuál es el pecado del hombre? Si en realidad, si nosotros vamos a averiguar lo que nosotros entendemos, entre comillas, como pecado, ¿sí? Todo lo que nosotros entendemos como pecado se limpia o se purifica de esta manera. Nosotros entendemos dónde está nuestro error o dónde se purifica la situación cuando podemos entender esto. El mayor pecado del hombre, sí, es haberse apartado del camino, haberse descarriado como... ¿Qué necesita una oveja? Una oveja necesita un redil, una oveja necesita un pastor, porque una oveja, podría haber usado cualquier animal el Señor, una oveja no sabe cómo defenderse. A una oveja hay que llevarla a comer, hay que llevarla a tomar, hay que llevarla. Entonces en el plano espiritual pasa exactamente lo mismo. Nosotros no sabemos cómo defendernos espiritualmente. Necesitamos un redil y un pastor. Ese es el pecado del hombre, en que no tiene quien lo direccione. En el espíritu el hombre no sabe defenderse, no sabe porque no conoce las cosas del espíritu, ¿sí? Aun cuando se meta en algunas líneas que parecen espirituales, pero no lo son.
Vamos a mirar más para que usted vaya entendiendo cuál es la idea. Pero lo primero que va a hacer el Señor, antes de sustentarnos con la palabra de su poder para devolvernos la sustancia, lo primero que va a hacer es juntarnos para que cada uno no andemos por nuestro propio camino. La idea es que nuestros caminos no tienen por qué ser malos, pero no son el de Él. No son el de Él, y la idea de que Él vino y andemos en sus caminos es para devolvernos una imagen, una sustancia que hemos perdido. Fíjese que tiene que ver con una sustancia, es importante que le prestemos atención, porque cuando nosotros sí somos ovejas de redil, cuando sí nosotros somos ovejas con pastor, por ahí nosotros ya decimos, bueno, esto ya no es para mí, me voy a la plaza, total, esto ya no es para mí, ¿sí? Lo que necesitamos recobrar es la sustancia, ahí quiero ir, ¿sí? La imagen y la sustancia. No cualquier palabra ni de cualquier poder. Fíjese, lo primero que vamos a ver es cómo es que hemos perdido la sustancia. Vámonos a Job 30:22. ¿Cómo es que el ser humano, y acá entramos todos, acá también podemos estar nosotros, yo puedo haber perdido la sustancia o no haberla recuperado, de hecho perderla la perdí. La idea es si la recuperé. Ya sé que Dios, ya sé la primera parte, ya sé que Dios me trajo como una oveja, que me trajo a un redil, que me puso un pastor, que me dio palabra, que me ha ministrado con palabra de poder. El asunto es si yo recobré la sustancia. Necesitamos saber si recobramos la sustancia, porque todo apunta a que nosotros recobremos las sustancias que hemos perdido. Para poder ver si por dónde vamos en el camino, vamos a mirar por qué se disolvió la sustancia. Miremoslo. Dice, me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él, sobre ese viento, y disolviste mi sustancia. Fíjese cómo se disuelve nuestra sustancia. Cabalgando cualquier viento, que me lleva a cualquier parte. ¿Qué es viento en la Biblia? Es espíritu. Viento es un espíritu. El apóstol Pablo lo usa como un espíritu de doctrina errado, ¿sí? Es una doctrina errada, dice la Biblia cualquier viento de doctrina, ¿sí? Cualquier viento de doctrina. El asunto es que cualquier viento de doctrina que no me va a llevar para donde me tiene que llevar como decía el Señor, mis palabras tienen espíritu y tienen vida eterna. El asunto es que me lleve a la vida eterna. Fíjese a dónde lo lleva el caballo este. Está cabalgando un viento, dice, porque yo sé que me conduce a la muerte y a la casa determinada para todo ser viviente que tiene disuelta la sustancia. A todo el mundo este caballo lo lleva al mismo lado. Está cabalgando un espíritu, ¿sí? Está cabalgando un espíritu que no lo lleva a ningún lado, mejor dicho, lo lleva a donde va todo el ser viviente. Al final de su vida. Necesitaremos cambiar de caballo. Es importante que entendamos qué es lo que disolvió nuestra sustancia. No estamos siendo ministrados por un espíritu correcto. Quiero que prestemos total atención porque uno puede decir, bueno, pero nosotros estamos acá siendo ministrados por una buena palabra, tengo la sustancia. Yo quiero que, ¿cómo se dice? Hilemos finito, cada vez más finito, porque necesitamos recobrar la sustancia, ¿sí? La sustancia del espíritu que nos ministra. El que me alce cualquier viento de doctrina tiene que ver con cualquier espíritu que me enseñe y que no sea el correcto, ¿sí? Eso es importante mirarlo porque yo estoy acá enseñando, el que se para acá enseña, las maestras enseñan, los evangelistas enseñan, y lo que necesitamos recuperar es que tenga la esencia correcta,
No solo porque eso es lo que a mí me va a sustentar y devolverme mi esencia, ¿sí? mi sustancia, sino que a la vez la idea es que yo se la devuelva a otro. Si yo no la tengo, ¿se la podré dar a alguien? Yo me puedo estar esforzando mucho acá y nunca devolverle a usted la sustancia, porque no hilé finito y no me di cuenta que yo no puedo hablar como hablaba cualquier profeta, sino que tengo que hablar como hablaba ¿quién? Jesús. Jesús verdaderamente tenía la imagen y la sustancia. Y eso que todos los profetas hablaron cualquier cosa maravillosa, ¿sí? Nosotros podríamos, yo quiero ser como Elías, pero necesito la sustancia, ¿sí? Porque es lo que hay que devolverle al hombre. La sustancia que hemos perdido, según ahí, es por cabalgar cualquier espíritu. Eso lo traemos desde chiquito. Usted sabe que desde pequeño no hace falta que sea una doctrina aberrante. Cualquier cosa que se nos enseñó de pequeñito, ya eso nos fue disolviendo la imagen que teníamos de Dios. Todo lo que hemos aprendido, y uno no lo ve como cosas malas, pero todo lo que fue disolviendo de que yo tenía la imagen de Dios, ¿sí? Fíjese cómo va rompiendo de a poquito y va disolviendo de que yo tengo la imagen de Dios. De hecho, nuestros hijos van creciendo y nosotros los amamantamos, los cuidamos y los desarrollamos, pero no nos damos cuenta de que ellos van perdiendo la imagen de Dios y nosotros ni nos enteramos. Pero ellos van perdiendo la imagen que Dios les ha dado y la sustancia porque nosotros no apoyamos a esa situación. Pero ¿cómo puedo apoyar yo en algo que yo tampoco lo tengo si a mí también se me disolvió? Entonces necesitamos recobrar la sustancia que tiene la palabra para devolver lo que tenemos que devolver. ¿Cómo hacemos para recuperarla? Ya que la hemos perdido por cualquier espíritu que nos haya enseñado y así se nos disolvió. En vez de este espíritu que cabalga allí, fíjese, ¿qué versículo tenía para darles yo después? Job. Vale, vayamos a Job, vayamos ahí entonces. Vamos a ver cómo recuperamos el espíritu. El espíritu que tiene sustancia. Fíjese, no es eso. A ver. A ver, maestras, no lo he anotado. No. Quiero que me busque uno donde dice que cabalga sobre el viento. No lo he anotado. Hay cosas. Ah, sí, 2 Samuel 22:11, ¿no se lo di? A ver. Miren. Necesitamos nosotros cambiar de caballo, por así decir, ¿sí? Hemos cabalgado un espíritu que no nos conducía a ningún lado y no nos hemos dado cuenta. Dice, es el salmista David, dice, cabalgó sobre un querubín y voló. Está hablando de Dios. Voló sobre las alas del viento, ¿sí? Puso tinieblas por su escondedero, pero no me importa lo que dice después. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Está hablando de cómo viene a auxiliarlo Dios. Él se encuentra en una desesperación, se encuentra con enemigos. Él tiene enemigos de toda clase, lo dice versículos anteriores. A ver si lo dice el título. Tiene como enemigo a Saúl, su rey. Tienen un montón de enemigos y él se siente aprisionado y por todos los enemigos y él busca ser libre de todos sus enemigos. Usted sabe que uno de los mayores enemigos que hay en nuestras vidas es todo lo que hay dentro nuestro. Todo aquello que no podemos manejar, todo aquello que no podemos solucionar. Eso es nuestro mayor enemigo.
esas desesperaciones, esos desconciertos que hay dentro nuestro, esas desesperanzas que hay dentro nuestro por estar en este mundo, eso es nuestro peor enemigo. Ahora Él pide que Dios lo ayude, ¿sí? Y dice, cuando Él pide que Dios lo ayude, dice que Dios cabalgó sobre un querubín, ¿sí? Vale, vayamos al 11. Entonces la forma en que Dios baja, dice que hizo descender, a ver, lo inclinó los cielos, dice el verso anterior. Inclinó los cielos y descendió. Había tiniebla debajo de sus pies, pero Él inclinó los cielos y cabalgó sobre un querubín. Él cabalgó sobre este espíritu, sí, voló sobre las alas del viento, pero sobre este espíritu. Usted sabe que Dios mismo es espíritu. Dios es espíritu y vuela sobre este espíritu, este viento, ¿sí? Que el que lo maneja esto es un querubín. El querubín en las Escrituras está visto como un espíritu ministrador a favor de los santos, ¿sí? Este es el superior. Entre los ángeles hay distintos rangos. Este es el superior, querubín, ¿sí? Un espíritu ministrador a favor de los santos, ¿sí? Ministros a favor de los santos. Este es el mayor. Mientras estamos en la tierra, el Señor también tiene ministros a favor de los santos. Por ejemplo, un pastor es un ministro a favor de los santos. Los maestros, los evangelistas, un ministro a favor de los santos. Pero hay uno superior, así como el querubín es superior a los otros ministros angelicales, también hay un espíritu superior. ¿Cuál es? El apostólico, ¿sí? Un espíritu apostólico es en el que Dios baja para poder ayudar. ¿Por qué un espíritu apostólico? Porque el espíritu apostólico tiene otra calidad, ¿sí? Para poder bajar una palabra de poder que no es la misma palabra de poder que tienen los otros ministros. Usted sabe que, por ejemplo, un ministro que es evangelista siempre bajará una palabra de poder que tenga que ver con la sanidad, con los milagros, ¿sí? Con ese tipo de cosas. Hay otro tipo de ministro como el pastor que apela, por ejemplo, a atender nuestras necesidades pasajeras, ¿sí? Nuestras necesidades personales, nuestras necesidades domésticas. Y hay poder ahí en esa administración de la palabra. Pero en este caso viene a auxiliarlo cabalgando en otro espíritu. Un espíritu apostólico, por así decir. Fíjese qué importante es este espíritu apostólico y que necesitamos recobrar en este tiempo, porque si nosotros entendemos este espíritu apostólico, donde el Señor va a bajar, para que nosotros no cabalguemos cualquier espíritu, sino que cabalguemos este, porque en este está Dios. En el otro, ¿qué había? Una pérdida de sustancia. En el otro espíritu hay una pérdida de sustancia, de la imagen que el hombre tenía. Entonces es imprescindible recuperar esto. Y para recuperar esto, no es que yo necesite que me ministre un apóstol. Porque incluso la Biblia dice que hay algunos que se dicen ser apóstoles y no lo son. Lo dice la Escritura. Y nosotros deberíamos conocerlo, los que se dicen ser y no lo son. ¿Por qué se dicen ser y no lo son? Porque no me están devolviendo el espíritu para los cuales ellos fueron puestos. La sustancia correcta que tengo que recuperar. Los otros ministros estaban para sustentar ciertas cosas que son necesarias que las recuperemos, ¿sí? Si yo estoy falto de salud, ahí hay un ministro para que a mí me ayude a recuperar eso que perdí. Pero si no recuperamos esta sustancia, si no recuperamos este espíritu, siempre andaremos cabalgando cualquier espíritu y nuestra sustancia seguirá disuelta. Y nosotros necesitamos recuperar. Fíjese,
Acá estamos viendo de que hay baja el Señor con el espíritu correcto, con la sustancia correcta, porque Él la tiene, pero utiliza un querubín, ¿sí? Fíjese, vamos a mirarlo al apóstol Pablo, era un querubín. Vamos a mirarlo según a los Corintios 11. Mírelo al apóstol Pablo desde el verso 2. Se ha salido del... Bueno, leámoslo ahí, vale. Segunda a los Corintios 11, 2. Dice, me preocupo por ustedes, tal como lo hace Dios. Pues yo prometí entregarlos en matrimonio a un solo esposo, a Cristo. Así que a Él quiero presentarlos como una virgen pura. Verso 3. Pero me temo que así como la serpiente engañó ¿a quién? A Eva. Pero me temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, la mente de ustedes también se corrompa y se desvíen de la pureza y la devoción que tienen por Cristo. Verso 4. Ustedes toleran a los que les dan un mensaje sobre Jesús distinto al que le hemos anunciado. Están dispuestos a aceptar un espíritu diferente al espíritu que ya recibieron. Y también están dispuestos a recibir unas buenas noticias distintas a las que nosotros les enseñamos. Si son pacientes con ellos, entonces también sean pacientes conmigo. ¿Sí? Volvámoslo. Ya vamos a leer lo que sigue diciendo él allí. Fíjese, esto que cometió también ¿quién? ¿Quién cometió ese error primero? Eva. ¿Sí? Eva, tomando de una sustancia que no era la que a ella le iba a mantener la imagen. ¿Sí? ¿Se acuerda de que ella tomó de un arbolito que no le correspondía? Se sustentó de un árbol incorrecto. Le cambió la imagen. Le cambió la imagen, perdió la imagen y así la hemos perdido todos los hombres, por comer de un arbolito incorrecto. ¿Sí? A ella le cambiaron los sentidos. Vuélvamelo a poner en la Reina Valera para que nosotros lo podamos leer. Ahí es la más habitual para leer. Me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Si viene alguno predicando otro Jesús que el que hemos predicado, o recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio, no es el que quería marcar el Señor Jesús, ¿sí? El Señor Jesús le enseñó bien a él cuáles eran las iniciativas de él, cuál era la intención de él para con la gente. Y cada vez que alguien traía, fíjese que no trae un espíritu malo, trae otro. No es que lo que traen son malas cosas, es otro espíritu. Yo quiero que ustedes vean que cada vez que nosotros cabalguemos otro espíritu, no recobramos la imagen, no recobramos la sustancia, porque no sustentamos la sustancia, no sustentamos lo que verdaderamente deberíamos sustentar para recobrar la imagen. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que no estamos recobrando la imagen? Somos ministrados una y otra vez con una palabra que nosotros decimos, qué tremendo, qué poder. ¿Cómo es que se le dice también al apóstol cada vez que predica? Qué terrible, qué palabra. ¿Sí? Si la palabra es tan terrible y tan tremenda, debería ser lo mismo en nosotros, debería hacer cosas tremendas, cosas terribles. Si estamos expuestos a una palabra tan tremenda y tan terrible, debería ser en nosotros ese tipo de cosas. ¿Qué es lo terrible que debería haber hecho? Ya habernos cambiado la imagen.
ya habernos cambiado la imagen. Fíjese, Jesús, dice la Biblia, y nosotros necesitamos alcanzar esa imagen, dice, era el mismo ayer, hoy y por los siglos. No le cambió la imagen nunca. Mantuvo la sustancia del Padre. ¿Le pasaron cosillas al Señor Jesús? ¿Qué es lo que no le pasó al Señor Jesús como para que cambiara la imagen? Es más, dice la Escritura, le destruyeron el rostro por fuera, pero la imagen le seguía intacta, la sustancia no la perdió. Y lo que nosotros necesitamos es no perder la sustancia. Muchas veces se nota de que realmente no recuperamos la sustancia a pesar del nivel de palabra al que estamos expuestos. Sí nos damos cuenta que no estamos expuestos al Espíritu que sustenta la imagen. Por cual, después de habernos asombrado, decir, qué terrible la palabra que trajo el apóstol, después de haber subido al Facebook, qué terrible lo que el apóstol trajo, después de eso subo lo terrible de lo que yo estoy viviendo, lo terrible de lo que los otros me hacen vivir, lo terrible de lo que los otros están viviendo. Se nota allí que no estamos recuperando la sustancia. Por eso es importante que recuperamos y nos enfoquemos qué es lo que tengo que recuperar. La sustancia. Por eso tengo que extraerle al mensaje, el poder que tiene el mensaje, extraerle la sustancia para que yo corrija el espíritu con el que me muevo. No se olviden nunca que estamos cabalgando, dice Job, un espíritu que me hizo disolver la sustancia. Tengo que cambiar de espíritu. Esto que Pablo está ministrando acá, han cambiado de cabalgadura. ¿Lo ve? ¿Lo ve? Como Eva. De hecho, Eva le hizo comer a su esposo. Y de hecho, por ende, lo sufrieron sus y los hijos de sus. Y llenó la tierra de su gloria. Fíjese cómo entonces tenemos que cambiarle la gloria a la tierra. ¿Sí? Comenzando a cambiar el espíritu que hizo que se perdiera esa imagen. Eva tenía el mejor arbolito para comer ahí. ¿Cómo se llamaba el arbolito? Vida. Y de vida eterna era. ¿Sí? Tenía el arbolito de la vida eterna, no comió del arbolito de la vida eterna. No, mejor como de aquel. Se pierde la imagen y se pierde la sustancia por haberse sustentado de otro espíritu. Le estaba pasando a la iglesia de Pablo. Viene otro. No vienen con otra cosa. No el otro que viene, dice, viene otro espíritu. ¿Sí? Lo que le traen no es al Buda. Le traen a Jesús. ¿Sí? Le traen a Jesús. El asunto que no le traen al Jesús que devuelve la imagen. No le traen al Jesús que tiene la sustancia para sustentar todas las cosas con la palabra de su poder. Fíjese, sustentar todas las cosas. Porque si sustentamos la imagen, después sustento todo. Basta que yo recupere la imagen que tenía. Basta que yo recupere la sustancia que tenía. Que sustento todo. Y no importa lo que pase, espero que se solucione. No me desespero ni ando mostrando una imagen incorrecta. Porque lo peor de todo es que no solo la vivimos, la mostramos la imagen. Sí, que se nos nota. Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos, no cambió la cara jamás. Pero a nosotros se nos nota la legua cuando tenemos un problema. Pero basta que nos arrimemos y nos enteremos del problema y decir, por eso tenés esa cara. Se te ve el espíritu. Se te ve el espíritu. Pero fíjese que la problemática está en que no disfrutamos nosotros lo que el Señor quiere hacer verdaderamente en nosotros y por ende nosotros no podremos hacer lo que el Señor está esperando que yo haga con otros. Ay,
Que un espíritu noble me sustente, Señor. Vamos a ir a Job 31, 39. Que nos sustente un espíritu noble. Job 31, 39. Fíjese cómo dice ahí Job: si comí su sustancia sin dinero, o afligí el alma de sus dueños, en lugar de trigo me nazca abrojo, y espino en lugar de cebada. Si comí su sustancia sin dinero y o afligí el alma de sus dueños. Pregunto, vuélvase a la iglesia de Pablo. Vamos a mirar la iglesia de Pablo. ¿Lo estaban afligiendo al apóstol Pablo así? El dueño de la sustancia se está afligiendo. ¿Sabe Pablo de que él es un ministro donde Dios mismo ha venido a cabalgar sobre el espíritu que él está manejando, justamente para devolverle a los hombres lo que tiene que devolverle? Lo que perdió Eva, él se lo tiene que devolver a la iglesia, pero él está viendo de que la iglesia se está moviendo otra vez como en aquel Edén. Lo aflige eso a Pablo. No lo dice acá que lo aflige. No lo dice acá que lo aflige, pero lo dice en otras cartas. ¿Se acuerda que lo miramos la semana pasada? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me aflijo? ¿Quién enferma de las enfermedades que sufre doctrinales el hombre? Fe enferma y yo no me enferma eso. Él lo sufría, ¿sí? Él lo sufría. Fíjese que donde leímos Job, ahora lo vamos a volver a leer. Job dice: si yo comí mi sustancia sin dinero. ¿Qué es comer una sustancia sin dinero? No pagar el precio, pero no estimarle el valor que tiene. ¿Sí? No estimarle el valor a la sustancia. Lo que traía Pedro sería igual que lo que traían los demás. Lo que traían los demás es obvio que no era malo. Por eso estamos hablando de una palabra con poder que lo que va a hacer es devolverme mi sustancia. Lo que verdaderamente ha perdido el hombre. Las otras no es que sean diabólicas. Me va a devolver otras cosas que las he perdido en el camino, pero no me va a devolver la primordial. Y la que me haría recuperar todas mis pérdidas. Pero fíjese, Pablo prácticamente lo tienen desestimado, e incluso hablando de dinero, ¿cómo se le diría? Metálico, hablando en metálico o tarjeta de crédito. Fíjese cómo dice y cómo sigue diciendo. Porque si viene algún otro Jesús, el otro. A ver. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, porque sea tosco en las palabras, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo lo hemos demostrado. Porque yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos por cuantos he predicado el Evangelio de Dios, en balde, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Fíjese, y sobrecargó a otras iglesias para no sobrecargarlos a ellos. Pero ellos desestimaron, pero no solo con dinero. El grave problema, váyase a Job de nuevo, el grave problema no es si le dieron dinero a Pablo o no le dieron dinero. El problema es que no le valoraron la sustancia que traía. El 39. No, el 31:9. Sí, 39. Si comí su sustancia sin dinero, sin darle valor a la sustancia. Ellos no le dieron valor a la sustancia. O afligí el alma de sus dueños. Fíjese cómo se condena solito. En lugar de trigo me nazca
¿Le nacieron estas cosas a Eva? Le nacieron. La tierra comenzó a producir cardo y espina después de que ellos desestimaron el arbolito. Fíjese si a nosotros espiritualmente nos comienza a devolver esto, la tierra, que en lugar de trigo me nazca abrojo. Váyase a Mateo 13, 19. Ponga el 22 primero y después vamos a leer él. Sí. El que fue sembrado entre espinos, mire lo que molesta las espinitas. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Oye la palabra, pero el afán, otro espíritu, el engaño de las riquezas, ahoga la palabra y la hace infructuosa, porque está entre espinos. ¿Pero qué es lo que produjo el espino? Según Job, haber comido de la sustancia sin haberla valorado como tenía que haberla valorado. ¿Y es cualquier palabra esta? Está hablando el Señor Jesús, ponga el 19. Está hablando el Señor Jesús. ¿Qué palabra es? Cuando alguno oye la palabra del reino. ¿Usted sabe lo que es perderse la palabra del reino? Porque uno puede decir, no me perdí la palabra, una administración de sanidad, una administración de liberación, no me perdí la palabra, pero si me perdí la palabra del reino, me perdí lo que el Señor tenía para mi vida. Cualquier cosa menos que se me pierda, vuélvase a Job. Dice Job, si comí sin valorarla a la sustancia. Por eso es tan importante de que aprendamos a ver una palabra de poder con sustancia, una sustancia que a mí me devuelva la imagen. Porque a la larga yo tendré que devolverle la imagen a otro. Si yo la desestimo, como se ve en la parábola de Jesús, una palabra de reino, pero que el afán de este siglo me ahoga la palabra, pierdo el espíritu de la palabra con la que me fue ministrado. La desestimé, no solo afligí al dueño. De hecho, ya tenemos por en claro de que el que maneja la sustancia ya quedó afligido. Pero no solo eso, lo mal que me va a ir a mí después, porque se supone que yo recibo para después ¿qué? Entregarlo a otro. Es el plan de Dios, que yo reciba y que comience a dar a otro. ¿Queremos ser efectivos después en otro? Yo quiero ser muy efectivo, por eso es que le tengo que prestar atención, si realmente la estoy estimando y estoy pagando el dinero que vale verdaderamente la palabra, o sea, la estoy valorando de la manera en que tengo que valorarla para que tenga los resultados que tiene que tener. Fíjese cómo lo mira en el contexto Job. Vayamos al verso 34, creo que, ¿no? A ver, miremoslo de ahí. Mire cómo lo mira Job. Porque tuve temor de la gran multitud y el menosprecio de las familias me atemorizó y callé y no salí de mi puerta. Fíjese lo que produce también. ¿Ven? Que no solo produce espina y cardo, me produce temor. Cuando en realidad si estamos diseñados y preparados y si tuviera la imagen y la esencia que tengo que tener, la sustancia que tengo, me tendría que dar miedo, pero nos da. Entonces eso ya me está diciendo que la sustancia no la tenés.
Tendrás una buena palabra, tendrás una palabra de poder, pero que la querés soltar, no la podés soltar. Acá tenés una muestra que no tenés la sustancia. Tenía miedo el Señor Jesús. ¿Le predico o no le predico? ¿Se lo digo o no se lo digo? ¿Le digo que sin mí no va a ningún lado? Fíjese lo que nos ocurre, porque tuve temor de la gran multitud, el menosprecio. Tenía miedo al menosprecio el Señor. No, que no me la van a recibir, mejor juguemos las cartas. El menosprecio de las familias me atemorizó y callé y no salí ni a la puerta. Sigamos. ¿Quién me viera, quién me oyese? Nos gustaría que nos oyese. Necesitamos recuperar la sustancia, porque sí queremos que nos oiga. ¿Quién me diera que me oyese? He aquí mi confianza. Es que el Omnipotente testificará por mí. Que solamente soy un espíritu que Él está cabalgando. Solamente soy un espíritu apostólico, no soy un apóstol. Un espíritu apostólico donde el Señor ha descendido a cabalgándome y llevándome a que Él pueda hacer lo que Él quería hacer. Que no soy yo la que va a hablar, sino que va a hablar Él. Y aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme el proceso. Me forme lo que me forme el adversario. No importa la que me forme. El de estar seguro de que estoy cabalgando un espíritu correcto. ¿Qué más? Ciertamente, fíjese lo que siente. Ahí podemos darnos cuenta si el espíritu es el de la sustancia que manejaba el Señor Jesús. Fíjese. Ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro y lo ceñiría como una corona. Fíjese el valor que le da a las personas. No solo quiere ir y hacerlo, el valor que le da a la persona. Si me oyere, yo me lo pondría sobre mis hombros. Le cargaría el peso que tiene. Me lo pondría sobre mi vida como una corona mía. Gozo y corona mía. Mi gloria. Pero a veces solamente lo que queremos predicar, lo que lo recibo y me digan que tremendo y me aplauden y ya está. Pero después cargármelo sobre los hombros, no. Y ahí está la diferencia de espíritu. Ahí nos damos cuenta de que ya no es la misma sustancia que tenía Jesús. Ahí podemos diferenciar, ¿es la sustancia o no es la sustancia? No. Parece que sí, porque quiero que me oigan. Parece que sí, porque quiero hacer esto y aquello. Pero cuando veo de que ya no lo quiero cargar sobre mi hombro, entonces ya no es la sustancia. Porque Él lo cargó. Él cargó. Ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro y me lo ceñiría como una corona. Yo le contaría el número de mis pasos y como príncipe me presentaría ante Él. ¿Sí? De este último vamos a hablar en el sábado, porque ahí hay mucho para decir. Pero de que pudiéramos después ser, como dice Job allí, yo quisiera ser el príncipe sobre él, porque eso es reino. Eso es reino. Yo no puedo estar en el reino y no ser un príncipe, ¿sí? No puedo ser un rey. ¿Sí? Necesito ser el príncipe de alguien, pero alguien primero lo voy a tener que llevar sobre los lomos. Señor, para llegar a ser lo que llegó a ser, primero nos cargó sobre él, ¿sí? Necesitamos alcanzar esa estatura, pero hay todos unos pasos que hay que hacer. Me gustaría que tomáramos la Santa Cena, porque no quiero meterle tantos versículos para que a usted no se le disipe la idea, ¿sí? Póngame solamente ese versículo, no sé si se lo di, ahí lo termino, el Salmo.
Que un espíritu noble me sustente es justamente que un espíritu príncipe, un espíritu que sea Señor, eso es un noble. Que un espíritu de un Señor a mí me sustente, porque yo necesitaré sustentar a otro con el mismo espíritu. Tenemos que hacer una tarea, pero yo no podré hacer una tarea en otro si antes no se ha hecho conmigo. Pero la tarea, mientras más correcta la hagamos, mejor. La excelencia, pero no solo porque decir, mira qué bonito te hago todas las cosas, es que es primordial. El hombre perdió la imagen, perdió la sustancia. Ya vio usted cómo la perdió, cómo se le disolvió la sustancia por cabalgar un espíritu incorrecto. ¿Sí? Entonces volver todo eso al diseño de Dios, al plan que tiene Dios, va a ser importante. De que volvamos a recuperar todas esas cosas para que, así como lo hizo mal Eva, ¿sí? Ella no comió de lo correcto, se lo hizo comer a su esposo y de allí, así está sufriendo el planeta todo. No nos pase a nosotros como iglesia. ¿Sabe que la Biblia muestra a la iglesia como la postrer Eva? ¿Sí? Es la postrer Eva. Porque si el Señor Jesús es el postrer Adán, ella es la postrer Eva. Entonces, como iglesia, no podemos cometer ese error. ¿Sí? Necesitamos direccionar estas situaciones y pedirle esto. Vuélveme el gozo de la salvación y el espíritu noble me sustente. ¿Sí? Un espíritu noble, un espíritu que sea príncipe a mí me sustente, que no me equivoque de espíritu, ¿sí? Que no ande cabalgando cualquier espíritu, porque necesito el que me devuelva la sustancia del principio. Vamos a tomar la Santa Cena. Vamos a tomar la Santa Cena. Yo le voy a pedir a Nancy, la diaconisa. Le voy a pedir al diácono Jesús también que sirva la Santa Cena. Y le vamos a pedir al Señor, Señor, dame un espíritu noble, me sustente. Diácono, antes de que se vaya, ¿por qué no pone allí Primera de los Corintios, que está la Santa Cena de Pablo? Se la llevaron las cosas. Búsquelo allá y póngalo. Primera de los Corintios 11 nos muestra cómo es la Santa Cena que está sirviendo Pablo en la iglesia. Y justamente en la Santa Cena está esa problemática. No sé qué le pasa a la iglesia. Primera de los Corintios 11. Pero, ¿qué se acuerda que sucede ahí en la Santa Cena que va a servir el apóstol Pablo? ¿Quién se acuerda? Ajá, por eso quiero que lo ponga, porque sé que no se va a acordar. Si no lo hubiera parafraseado, pero quiero que lo vea con sus propios ojos. El apóstol Pablo dice que no se discierne a la iglesia, ¿sí? No se discierne, no se ven los espíritus que están dentro de la iglesia, ¿sí? Nos miramos por fuera, nada más. La Cristina, Emilito, la Adela, no miramos el espíritu, ¿sí? No discernimos, por eso es que no podemos ver el espíritu de las personas. Cuando no discernimos la iglesia, ¿sí? Solamente miramos las personas. Tengo problemas con tengo problemas con aquel, todos me son iguales, no hago diferencia entre espíritu y espíritu, ¿sí? Y eso hace, dice la iglesia, dice Pablo, que la iglesia, no, mucho más adelante, en el 30 y, pasando el 30 a 36, por ahí quiero que leamos. Poco más atrás, no, más adelante. Seguro. A ver. Ajá. Fíjese, porque el que come y vive dignamente sin discernir. Al cuerpo hay que discernirlo. O sea, hay que aprender a mirar el espíritu. Eso nos lo enseña la palabra. No es que uno le pueda ver el espíritu de la persona adentro. Es cómo lo ve la escritura. Porque tampoco se trata de que nosotros discernamos por nosotros mismos. ¿Sí? Ay, siento que tiene un mal espíritu. ¿Vio que a veces salimos con esa
tiene un mal espíritu la hermana, o qué buen espíritu tiene, sí, eso es un espíritu humano, pero aquello que viene de parte de Dios, ¿sí? Acuérdense que el que viene a cabalgar dentro de ellos es, ¿quién? Dios. Sí, yo como humana puedo tener un buen espíritu. De hecho, la abuela recién me dijo que yo era re dulce, pues no me conoce. Claro, uno por fuera uno discierne a la persona así, ¿no? Y uno dice que dulce, que tiene, o que agresivo. Lo que necesitamos discernir es el espíritu, ¿sí? Que está manejando Dios en la persona para ministrar a los demás. ¿Por qué? Porque si no discernimos esto en la iglesia, dice que hay muchos que enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos duermen, ¿sí? Muchos duermen espiritualmente, están dormidos, no están atentos a todo lo que Dios está haciendo, están dormidos, ¿sí? Pero otros incluso ya hasta se fueron, se marcharon de la tierra, como dice como decía Job, ¿sí? Un espíritu que disolvió la sustancia y que los llevó donde van todos los hombres. Todos vamos a terminar, usted sabe dónde, en la tumba. Pero qué bueno que por más que vayamos a la tumba, hayamos recuperado lo que hemos perdido, ¿sí? Necesitamos recuperarlo. Y recuperarlo con toda la fuerza, sin andar débiles, sin andar enfermos, porque hay mucha tarea para hacer y queremos que la tarea sea fructífera, ¿sí? Reparta eso que vamos a estar orando. No se olvide nunca que este pancito que le van a dar nos hace recordar. Dice, para que hagáis memoria de mí, dijo el Señor Jesús. Coman esto y hagan memoria de mí. Hagan esto y recuerden que ustedes son parte de mí. Hagan esto y recuerden de que yo tengo la sustancia correcta. Hagan esto, yo quiero que ustedes sean parte de mí por completo. Somos el cuerpo de Cristo, ¿sí? Somos el cuerpo de Cristo. Pero la Biblia dice que el cuerpo sin el espíritu, ¿cómo está? Y el espíritu de Cristo tenía la sustancia correcta. Amén. Entonces vamos a tomar la Santa Cena pensando en esto. Señor, no solo quiero ser parte de tu cuerpo, quiero tener el espíritu de tu cuerpo para darle vida a tu cuerpo. Yo le voy a pedir a las maestras y a los evangelistas que vengan. Le voy a pedir a las maestras que estén orando, una por el pan, la otra por el vino. Y después a los evangelistas yo les voy a pedir que estén orando por las necesidades que hay. El Señor nos ha dado poder para todas las cosas. Y queremos ministrar este espíritu de poder. El evangelista va a orar por sanidad, para que sean sanos, ¿sí? Todos los que tienen que ser sanos de alguna manera. Y el evangelista Roberto va a orar por liberación, que podamos ser libres de cualquier cosa que está impidiendo el plan eterno para con nosotros. Pero le voy a pedir a la maestra, denle gracias al Señor por el pan. La maestra le va a dar gracias por el vino. Te bendecimos, Dios. Te bendecimos, Rey, porque hemos sido sustentados, Dios, y podemos reconocer el espíritu noble en la casa, un espíritu príncipe, principal, aquel que ha cabalgado, Señor, sobre los cielos de los cielos y al que le has dado voz fuerte.
Señor, queremos comer este pan discerniendo el cuerpo, entendiendo primeramente esto, el Espíritu que nos sustenta. Pero exponiéndonos a la palabra del reino, Dios, danos así como tomamos el pan en esta mañana. Danos, Señor, fortaleza, danos, Señor, la victoria para guardar lo que hemos oído. Dios, discernimos el cuerpo, el lugar que cada uno, Señor, ha ocupado según tu voluntad y por tu designio. Dios, lo que nos sustenta en esta hora nos lleva a recobrar tu imagen. Y esa es la capacidad de poder dar la vida por otro. Señor, aquella sustancia que estuvo en el Hijo, esa voz clara que hoy está entre nosotros, habla el Hijo y los santos reaccionan. Señor, cuando habla el Hijo, todo nuestro ser, Señor, comienza a quedar expectante de qué es lo próximo, ¿no? Y el lugar donde actuar. Dios, este pan hoy lo recibimos haciendo memoria de todas aquellas cosas que deben de suceder. Señor, aquellas cosas que nos han hablado, aquellas antigüedades, Señor, que están en las Escrituras, esos cielos antiguos que hemos transitado contigo. Venga a nuestra memoria para que podamos andar como Él anduvo. Con este espíritu, Señor, y delante de tu iglesia, nos comprometemos a poner sobre los hombros, Señor, a atar, Señor, como corona, tu voluntad. Santos y fieles nos decían, Dios, este pan nos confirma, pero necesitamos fuerzas, tus fuerzas, la de tu espíritu, para seguir adelante. Porque todo lo que viene y está por delante, Dios, es para que nosotros podamos manifestar tu imagen en la tierra. Y la casa como Dios, la unidad, Señor, hará que los hombres vean lo que nos has amado. Te bendecimos, Rey, y tomamos este pan con ese compromiso como casa. Amén. Gracias, Padre. Gracias porque nos has dado la oportunidad de inclinar los cielos y abrir nuestros oídos para levantar esta copa, porque hemos sido sustentados, Señor. Gracias por este espíritu noble que nos ha sustentado para sustentar a multitudes. Gracias por reunirnos y recogernos, para no mirarnos como nos mirábamos antes. No levantamos copa para mirar vino que rojea. Sabemos que este es nuestra propia sangre derramada, Señor, la sangre del pacto. Esto es pacto y por eso levantamos la copa para pactar. Porque si nos ha sido soltada esta palabra que nos sustenta, tu propia imagen, la que hemos traído desde el principio, Señor, es para sustentar a multitudes, a muchos, en cada lugar de la tierra donde nos pongas. Pero puesto por delante el gozo de esta copa, el gozo que tu Hijo tuvo por delante para no renunciar a nada y no ser transformada su cara, su semblante, su imagen. Nos comprometemos, Señor, a que hagas esto en nosotros y en cada lugar de la tierra. Amén. Bebemos de tu pacto, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por tu hermosa presencia. Gracias, Señor, por hacernos partícipes de estos dos símbolos, Señor. Tu cuerpo y tu sangre, Padre, que nos vino a dar vida cuando tu palabra dice que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, apartados de Creador. Padre, en esta mañana venimos, ponemos nuestras vidas delante de ti, Padre, nos postramos, Padre, para poder, Señor, que mediante tu Espíritu, Padre, tu imagen, Señor, tu sustancia, Señor, podamos llegar ante ti, Padre, mediante
mediante solo una palabra. Oramos, Señor, por sanidad. Tú sabes, Padre, lo que en cada uno, Padre, está pasando, Señor, ya sea sentimental, ya sea familiar, ya sea con el hijo, Padre, o ya sea en casa. Padre, desatamos, Señor, esa paz, Señor, esa paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento, Padre, para que pueda venir a cada uno de nosotros, para poder encontrar ese socorro oportuno, Señor, en tu presencia, para poder llenarnos de esa paz que solo tú lo llenas, Padre. Desatamos esa sanidad para que pueda venir a cada una de nuestras vidas, Señor, y podamos llegar, Señor, ante tu presencia, Señor, sanados, Señor, como tu palabra dice que por tus llagas fuimos sanados. Nos ponemos delante de ti, Padre, a través de nuestra fe, Padre, porque tu palabra dice: sin fe nadie puede agradar a Dios. Aumentanos la fe, Padre. Yo me acuerdo aquella vez cuando tú decías, Padre, en tu palabra, cuando vino el centurión, Padre, a pedir sanidad por su siervo. Pero el centurión dijo: solamente di la palabra y mi siervo será sanado. Se maravilló de aquel centurión que tenía tanta fe, porque reconoció autoridad, reconoció señorío. En esta mañana reconocemos señorío y autoridad sobre nuestras vidas. Todo lo que tenemos, Señor, para que seas restablecido, sanado y curado, Padre. Venimos delante de ti, Señor, tal vez hechos pedazos, pero tú eres nuestro Señor, nuestro Hacedor, para que tú puedas restaurar, Señor, sanar toda herida, Padre, porque tu amor es infinito, tu misericordia es infinito, Padre. Te damos la gloria y la honra, Padre. Amén y amén y amén. Señor, oramos, Señor, nosotros hoy como cuerpo, Señor, para poder ser estos instrumentos, Señor, que puedan desatar los lazos de impiedad, Señor. Aquellos que no conocen de ti, Señor, los no piadosos, Señor. Queremos tener, Señor, sobre cada uno de nosotros esta palabra que pueda desatar, Señor, esa impiedad. Padre, oramos y pedimos, Señor, para poder desatar de esquemas, Señor, de pensamientos, Señor, y poder implantar sobre la vida de los hombres, Señor, tu voluntad, Señor. Padre, creemos, Señor, que tenemos el poder para desatar, y todo lo que sea desatado aquí en la tierra, todo será desatado en el cielo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, pedimos y oramos, Señor, para que nada pueda detener el avance de tu cuerpo, de tu familia, de tus hermanos. Que nada me pueda impedir caminar, que no haya ninguna atadura. Yo en el nombre de Jesús rompo toda atadura que me impida caminar conforme a tu palabra, no a mi palabra, Señor. Yo rompo toda atadura que diga estoy caminando bien, pero debo caminar conforme a tu palabra, Señor. A tu diseño, Padre. Tú has roto el velo, Señor, y me has enseñado el camino, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, rompemos toda ligadura, Señor, toda atadura en el nombre de Jesús que me impida llegar a la meta, Señor. No va a haber nada, Señor, que pueda hacernos llegar, Señor. Toda atadura, todo aquello que me impida, que me tenga retenido, que no me deje caminar, que no me deje soltar, que no me deje acercarme a ti, en el nombre de Jesús. Ahora lo cortamos, Padre. Nada puede detener, Señor, tu andadura, Señor. Pensamientos que nos atan, Señor. Padre, trae un razonamiento nuevo, Señor. Padre, desatamos, pero ceñimos los lomos del entendimiento, Señor.
que caiga sobre los hombres, Señor. Un entendimiento nuevo, Señor, que sea tu palabra, Señor, y que se desate el amor, Señor. Que se desate tu paz, Señor, sobre los hombres. Que se desate la cordura divina sobre este mundo que tanto necesita, Señor. Que se desate el diseño sobre aquellos que están atados a un diseño natural, Señor. Padre, que la gente está atada a una manera de pensar y a una manera de decir esto es felicidad y esto es éxito, y se atan a eso. Padre, en el nombre de Jesús, desatamos esos pensamientos naturales, Señor, y establecemos, Señor. Yo oro por aquellos que hoy no están, que algo los ha atado. Yo oro por todos aquellos que hoy aquí no están y han sido retenidos de alguna u otra manera. Yo oro por todos aquellos que algo invisible los tiene acorralados y atrapados. Yo oro por todos aquellos que hoy no están aquí, pero declaro en el nombre de Jesús que ahora tu Espíritu Santo está deshilachando esos hilos, está rompiendo cadenas, está rompiendo muros que están reteniendo a las personas. En el nombre de Jesús y por tu poderosa palabra, yo digo que prontamente estarán aquí para ser libres, porque no hay nada que me va a hacer libre sino tu palabra. En el nombre de Jesús te bendigo. Amén, amén, Señor. Amén, Señor. Gracias, Padre. Dele un aplauso al Señor Jesús. Gracias, Señor. No se olviden